una estrella, y la han conseguido, el señor Montoro. El señor Montoro. La verdad es que en tu gobierno haya un ministro que esté implicado en causas de corrupción, esto, la verdad es que, en fin, no es una buena noticia para ese gobierno. Pero cuando en tu gobierno 12 de 14 ministros están inmersos en causas de corrupción, eso no es una desgracia, eso es una banda criminal organizada. Una banda criminal organizada, no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Supremo. Vamos, 12 de 14 ministros. Pues nada, ha llegado el señor Montoro, jiennense de pro, y claro, nadie duda a estas alturas de las conexiones que tiene el señor Montoro con la trama andaluza. Y claro, yo creo que podríamos ponerle un título a esta trama andaluza: Los chicos de Montoro. La trama andaluza del caso Montoro. Es que el caso Montoro, el del ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, esa persona que para Moreno Bonilla era un referente, era un faro, era un gurú, alguien más que un compañero del partido, alguien que sería un ministro imprescindible en cualquier gobierno del Partido Popular, si escondía algo, era una trama de corrupción que tiene, por supuesto, implicaciones en Andalucía y tiene tentáculos en Andalucía. El primer chico de Montoro, el señor Moreno Bonilla. Ya saben ustedes que el señor Moreno Bonilla y el señor Montoro, más que compañeros, un amigo, un gurú, un faro, un referente. Como decía el señor Moreno Bonilla, el señor Montoro es un imprescindible en los gobiernos del PP. Con el paso de los años se valorará su acierto como ministro de Hacienda. Tan íntimo el señor Moreno Bonilla y el señor Montoro, que cuando tuvo que hacer su gobierno, pues el señor Montoro le recomendó a sus dos consejeros de Hacienda. El primero, que se fue por cuestiones de salud, y el segundo, que ahora mismo es la mano derecha económica del señor Feijóo. Pero vayamos por partes, vayamos por partes. A principios de 2019, cuando el señor Moreno Bonilla llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, se acordarán ustedes, con el peor resultado de la historia del PP, 26 diputados, y abriéndole las puertas por primera vez en España, que en eso tiene el señor Moreno Bonilla el honor de ser el precursor de abrir las puertas a la extrema derecha, porque el señor Moreno Bonilla fue presidente con los votos de la extrema derecha. ¿A quién le pidió ayuda el señor Moreno Bonilla para formar su gobierno? Pues a su amigo y referente, el señor Montoro. El señor Montoro le recomienda como consejero de Hacienda a un miembro de su equipo, concretamente el que había sido director general de tributo en su ministerio, el señor García Varela, hoy imputado en la causa Montoro. 20 días después de ser consejero el señor García Varela se va por problemas de salud. Pero ¿realmente fueron los problemas de salud los motivos que causaron el que el señor García Varela dejara de ser consejero en lo que vienen a ser 20 días? No. En esos 20 días pasaron muchas cosas. El señor García Varela se tiró esos 20 días presionando a altos cargos de la consejería, muchos eran de la etapa socialista, para que firmaran un informe que le autorizara a cobrar un sobresueldo. Porque, como ustedes saben, la Junta de Andalucía reconoce el derecho a altos cargos a cobrar un suplemento si has sido funcionario y en tu trabajo anterior cobrabas más. Pero pone un requisito que es claro, nítido, y es que para poder cobrar ese sobresueldo tienes que proceder inmediatamente de la Administración. Y el señor García Varela no cumplía este requisito porque venía de la empresa privada. Y entonces se tiró 20 días presionando a los funcionarios de la consejería para que le firmaran ese documento, que no firmaron, porque a pesar de las presiones, pues los altos cargos decidieron no firmar. Y entonces el señor García Varela pues se fue por motivo de salud. No sabemos si fue una salud personal o la salud de su bolsillo. El caso es que decidió abandonar el gobierno de Moreno Bonilla. Tras su dimisión, el señor Moreno Bonilla le vuelve a pedir consejo al señor Montoro y el señor Montoro le propone a otro de sus estrechos colaboradores, al señor Juan Bravo, también jiennense postizo, porque el señor es mallorquín y venía de ser diputado en el Congreso por Ceuta, pero amiguísimo del señor Montoro, que aunque ahora parezca que no se conocían, entonces se desahogaba en elogio el señor
Bravo hacia el señor Montoro, poco más que era su líder espiritual y, como vamos a ver ahora, también monetario. Un líder espiritual y monetario. ¿Qué es lo primero que hace Juan Bravo al llegar a la Consejería de Hacienda? Pues, como su compañero, buscarse un sobresueldo. Todos los sobresueldos debe de ser algo como un derecho divino en el PP, porque entre uno y otro, sobres B, lo de los sobresueldos, que tiene que ser algo que viene en el argumentario y en fin, que le dan a estos señores cuando entran en el PP. Bueno, pues el señor Bravo llega a consejero de Hacienda y lo primero que hace es intentar buscarse el sobresueldo, el mismo que le habían negado a García Varela. Los chicos de Montoro ya se sabe, solo se mueven por dinero. ¿Y qué cambia en la Junta de Andalucía para que el señor Bravo sí pudiera cobrar ese sobresueldo que no había podido cobrar el imputado García Varela? Los que firman. Si alguien no te firma lo que quieres, ¿qué haces? Cambiar al que firma. Y eso hizo el señor Juan Bravo. Cambió a los funcionarios que tenían que firmarle un sobresueldo que no le correspondía, porque el señor Juan Bravo no procedía de la Administración, procedía de ser diputado en el Congreso por Ceuta. Pues nada, cambió al funcionario y el funcionario, a Alejandro Torres Ridruejo, le firma el informe. Y entonces ya el señor Juan Bravo puede cobrar el sobresueldo que no le habían permitido a su antecesor, el señor García Varela. El resultado ya lo conocemos, no porque lo dijera el Gobierno de la Junta de Andalucía, no porque lo dijera el señor Bravo, sino porque lo publicaron los medios de comunicación. El gurú económico de Feijóo cobra un sueldo 60.000 euros superior al que publica la Junta de Andalucía, porque el sobresueldo fue opaco, no lo contaron, no lo declaró el señor Juan Bravo. Se puso un sobresueldo después de haber cambiado los altos cargos de la Junta de Andalucía para que le firmaran el sobresueldo que no le correspondía y así poder ganar 84% más que el señor Moreno Bonilla. No se preocupen ustedes que el señor Moreno Bonilla lo solucionó rápido, que se ha subido 2 veces el sueldo por trámite de urgencia para no quedarse atrás. Lo dicho, los chicos de Montoro se mueven por dinero, pero todavía hay más. Después de que el señor Bravo cobra el sobresueldo de 60.000 euros, viene el imputado García Varela y dice, ya recuperado de sus problemas de salud, y dice, que yo también quiero el sobresueldo. ¿Cómo? Pero si usted ha dejado de ser consejero de Hacienda. No, pero estuve 20 días. Y el señor Juan Bravo le firma al señor García Varela el sobresueldo por haber trabajado 20 días de consejero de Hacienda que le habían negado los funcionarios al señor García Varela. Un exconsejero de Hacienda de Moreno Bonilla cobró un plus por estar 20 días en su gobierno gracias a un informe exprofeso que le hacen precisamente al imputado García Varela. En fin, y faltaba otra cuestión. Había que premiar. ¿A quién había que premiar? Al que había firmado el informe. Es que este señor sí se prestó a firmar un informe. El señor Alejandro Torres Ridruejo se prestó a firmar el informe que permitió los sobresueldos de Juan Bravo y del imputado García Varela. ¿Y cuál creen ustedes que fue el premio? Pues pasó de ser funcionario a alto cargo de la Junta de Andalucía. Le crearon una dirección general para él, una dirección general que no existía. ¿Qué dirección general? Uy, la dirección general, fíjense ustedes, qué casualidad, la Dirección General de Contratación Pública de la Junta de Andalucía. Todo casualidades. Qué casualidad, ¿eh? La Junta de Andalucía, hoy investigada por contratación irregular por la Fiscalía Anticorrupción, el juzgado número 13 de Sevilla y otro juzgado en Cádiz. Mirad, o miren, esto puede parecer que son casualidades, pero claro, cuando tú ves que el modus operandi del señor Moreno Bonilla es controlar todos los peones del tablero de ajedrez, aquí ya nada es casual. Cuando uno coloca al presidente de la Cámara de Cuentas para que responda al señor Moreno Bonilla y no a la Cámara de Cuentas, cuando uno coloca al presidente o al director de la Oficina Antifraude para que más que analizar el fraude, tape el fraude del Partido Popular, cuando uno quiere colocar de defensora del pueblo a una persona ligada al Partido Popular, no para defender el pueblo, sino para defender a Juanma, cuando alguien tiene de director
de la radiotelevisión andaluza a alguien para tapar todas las vergüenzas del Gobierno y de Moreno Bonilla, a nadie le extraña que en Hacienda se pusiera de director general de contratación pública nada más y nada menos que a alguien que se había prestado a firmar informes que desde luego no se corresponden con el derecho a cobrar sobresueldos que tenían estos señores. Y por eso digo que de casualidades, desde luego yo no creo en ellas. ¿Qué es lo peor de estos señores, del señor Moreno Bonilla, Juan Bravo, García Varela, estos chicos de Montoro? Pues que esta banda organizada de sinvergüenza, porque no tienen otro nombre, lo que han hecho es forrarse a ellos, a empresas amigas, a costa del sufrimiento de la gente. El señor Montoro era ministro y mientras nos decía a todos nosotros, a todos los españoles, que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, subía 30 veces los impuestos, imponía copagos a las personas mayores con medicamentazos. Desde luego le encargaba al señor Moreno Bonilla cargarse la dependencia, con las cotizaciones también de las mujeres que trabajaban en la dependencia. Recortaba becas, congelaba pensiones, congelaba pagas de los funcionarios, congelaba y recortaba prestaciones por desempleo. Hacía una reforma laboral para cargarse la negociación colectiva, para despedir a padres baratos, para contratar a los hijos más baratos. En este país había contratos hasta de un día, al mismo tiempo que hacía amnistías fiscales y que desde luego rescataba a los bancos. Esta banda criminal organizada de sinvergüenza, mientras la gente lo pasaba realmente mal, se dedicaba a enriquecer a unos cuantos. Por cierto, esos cuantos luego le devolvían la riqueza de nuevo al señor Montoro. Lo mismo que pasa en Andalucía. Lo mismo que pasa en Andalucía. Mientras el señor Moreno Bonilla se dedica a regar de dinero a todo lo privado, ya sea educación concertada, universidades privadas o ya sea la sanidad privada, en esta comunidad autónoma la gente tiene que pedir préstamos para que su hijo pueda estudiar en una FP, porque no hay plazas en la pública. Igual que tiene que pedir préstamos si quiere que su hijo cursen en biomedicina o inteligencia artificial este año, porque las plazas están en las universidades privadas porque se las han negado a las públicas. Cuando alguien tiene que operarse tiene que pedir préstamo, o tiene que hacerse un seguro privado, o tiene que pagar consultas privadas. Mientras el señor Moreno Bonilla lo que hace es poner toda la fortaleza de la Junta de Andalucía al servicio de unos pocos, el resto de andaluces sufren sus nefastas políticas. Por eso es tan indigno y tan indecente todos estos casos, porque se construyen a lomo del sufrimiento y del dolor de la gente. Y claro, cuando el dinero manda, la ética y la decencia desaparecen. Así que estos chicos de Montoro tienen muchas cosas en común, pero sobre todo tienen una: los sobresueldos, el amiguismo y las mentiras. Esos son los gobiernos que aportaba el Partido Popular a España, y ese es el gobierno que ha aportado el señor Moreno Bonilla a Andalucía. Sobresueldo, amiguismo y mentira. De todo lo que he hecho, además, he traído precisamente, porque todo es público, lo han publicado los medios de comunicación, he traído también el informe que firma este señor cuando no era director general, era todavía funcionario, y desde luego y luego está la ley. Es decir, la ley es clara y taxativa en este sentido. Es decir, al final tú puedes cobrar un plus por haber trabajado de funcionario, siempre y cuando demuestres que cobrabas más. Pero también el requisito es que vengas directamente de trabajar en la Administración. Y ambos señores, el señor García Varela y el señor Juan Bravo, uno venía de la empresa privada y otro de ser diputado en el Congreso por Ceuta. Es decir, son cuestiones completamente públicas que además se han hecho públicas por los medios de comunicación. En cuanto a la segunda cuestión que me planteas, pues mire, Lourdes, estamos estudiando a ver qué podemos hacer. Porque claro, lo he explicado, es que el señor Moreno Bonilla, que dice estar muy tranquilo, lleva años dedicándose a poner los peones en todos los sitios que deberían ser esas instituciones garantes de la gestión de la Junta de Andalucía. Entonces, fíjese, si nosotros pedimos ahora cualquier cuestión a la Cámara de Cuentas, pues ya sabemos cuál es el resultado, que entre PP y Vox son capaces de cambiar las propias normas de la Cámara de Cuentas para tapar la gestión del señor Moreno Bonilla, para que no se investigue parte de la gestión del señor Moreno Bonilla. Si nos vamos a la Oficina Antifraude, yo recuerdo, es que el anterior juez que dirigía la Oficina Antifraude se fue. Y se fue precisamente porque no lo dejaban trabajar.
porque no lo dejaban trabajar, porque empezó a trabajar y a poner encima de la mesa cuestiones como la del director general de Pesca y fue totalmente coartado en sus funciones. Y ahora, ¿quién hemos puesto? A otro amigo, elegido, por cierto, por el PP y Vox, que juegan a ese teatrillo de no llevarse bien, pero a la hora de la verdad, las decisiones en Andalucía las toma el PP con Vox. Claro, vamos a denunciarlo a la televisión pública, pero si la televisión pública se dedica única y exclusivamente a hacerle palma al señor Moreno Bonilla. No es que saque la denuncia del Partido Socialista, no, es que ni siquiera saca los problemas de los andaluces, es que no saca ni siquiera las quejas que están teniendo los andaluces en todos los rincones de Andalucía. Como nos vayamos al defensor del pueblo, pues ya me contarán ustedes. Una defensora del pueblo, por cierto, cuya votación se tuvo que aplazar, porque estarán ahí negociando también con Vox, a ver lo que cuesta poner a la defensora del pueblo ligada al Partido Popular. Pues miren ustedes, que el señor Moreno Bonilla se ha encargado de poner todos los peones. Es que ha quitado a los interventores de la Junta de Andalucía que pusieron sobre el papel su corrupción sanitaria. Y ha puesto otros peones, el nuevo interventor general, ligado completamente a los altos cargos del Partido Popular, que desde luego lo que va a hacer es meter en un cajón todo aquello que le molesta al señor Moreno Bonilla. Y si tiene que ver con la corrupción, más. Es que cuando hay alguien que te firma un informe, lo premiamos y lo nombramos director general de una dirección general que no existía. Casualmente la de contratación pública, casualmente, todo casualmente. Entonces, claro, cuando hay alguna cuestión de estas características, pues nosotros tenemos que ver dónde vamos para proteger el interés de los andaluces. Porque esto es el interés de los andaluces. Yo quiero decir una cosa, los sobresueldos, la corrupción sanitaria, lo que se le paga a las clínicas privadas a dedo, o lo que hacía el señor Montoro, que era hacer leyes a cambio de sillones. Hacía leyes para empresas, para que pudieran ganar dinero que luego le venía a él a través también de su empresa. Todo esto sale del dinero público, todo esto lo paga la gente. Esto no lo pagan ellos, esto lo paga la gente. Entonces es complicado en Andalucía defender los intereses de los andaluces, porque el señor Moreno Bonilla se ha cargado absolutamente todos los controles, poniendo a gente de su absoluta confianza en todas las instituciones. Ahora, lo primero que hacemos que es denunciarlo públicamente. Lo primero, denunciarlo públicamente, y después pues estudiaremos todas las iniciativas que podamos presentar en este Parlamento. También tengo que recordarles que en este Parlamento se veta también. Hombre, llevamos esperando 2 años un debate monográfico sobre sanidad y llevamos esperando medio año un debate monográfico sobre la contratación irregular del Servicio Andaluz de Salud, pero atentos a la explicación que da el presidente de esta Cámara al servicio del señor Moreno Bonilla, que no pone el pleno porque no es un tema de interés la sanidad, que no es un tema de interés. Pero están ustedes investigados en un juzgado. Bueno, pues que esta es la realidad. Eso sin contar con las novedades últimas. Es que por coaccionar y por tapar se quiere regular esta sala para que aquí no pueda venir la gente a hacer ruedas de prensa. Puedan venir solamente los que a ellos les apetece. Pero voy más. En la última mesa lo que se ha planteado es que también se regule quién puede pasar al Parlamento. Porque le molesta al señor Moreno Bonilla que los ciudadanos vengan al Parlamento a decirle: oiga, que esta Andalucía idílica que usted nos cuenta en Canal Sur no es real, no es real. Claro, el señor Moreno Bonilla está acostumbrado a lo que hizo ayer, que es a pasearse por Alcalá la Real, a inaugurar un centro de salud, por cierto, que ha pagado el Gobierno de España 5,5 millones de euros, y que él va allí, le preparan a la gente para que aplauda y todos están felices. Lo que no está acostumbrado a que vengan aquí las madres a decirle: me ha dejado sin pediatra. Por cierto, ayer inauguraba un centro de salud pagado por el Gobierno de España. Ayer pedías cita en el centro de salud y te la daban para dentro de 15 días. Recién inaugurado. Recién inaugurado. Entonces, claro, con este panorama, yo es que no creo que el señor Moreno Bonilla esté tan tranquilo, porque si está tan tranquilo, ¿por qué tiene que taparlo todo, controlarlo todo, violentarlo todo y manosearlo todo? Pues porque tiene muchísimo que esconder, muchísimo que esconder. Y por eso quiere, a mí ya me parece el colmo, vetar que la gente venga a su casa, porque esta es la casa de los andaluces. Señora Ferri, perdona que insista, pero sí, ustedes tienen un reglamento, hay un artículo 7, solicitud de información, preguntas orales, preguntas escritas, proposiciones no de ley, hay una iniciativa que ha firmado, presentado, registrado por Andalucía para que se investiguen los contratos de la Junta de Andalucía con Ernest Young, que es la empresa de este señor de García Varela a la que ahora está adscrito. Es decir, pero ustedes presuponen que ya todo lo que van a hacer va a acabar en fracaso por el supuesto control del presidente andaluz sobre estas instituciones. Desde luego sobre las iniciativas parlamentarias que le brinda el Parlamento, si le están dando vuelta o es que no le quieren ya dar más vueltas.
Yo creo que le respondió, quizás no le haya respondido con total claridad. He dicho que estamos estudiando la iniciativa y sí le digo, claro que sí lo digo, pero así, total, sin ninguna duda, que todo lo que presentemos en este Parlamento tiene viso de fracasar, pero no lo digo porque piense yo que va a fracasar. Mire usted, ¿sabe usted cuántas solicitudes de información, cuántas iniciativas, cuántas peticiones de comisiones de investigación hemos pedido por la corrupción sanitaria del PP? ¿Sabe usted cuánta información no ha dado? Ninguna. No hemos tenido que ir a un juzgado, que el que está investigando. 2 años enteros pidiendo información en este Parlamento, consejería a consejería, iniciativa a iniciativa. No es que yo diga vamos a fracasar, es que aquí hay una orden de San Telmo para que el Parlamento se ponga al servicio del señor Moreno Bonilla y se vete todo tipo de solicitudes de información. Y cuando quieran ustedes yo le facilito algunas de las respuestas a las solicitudes de información que hemos pedido desde el Grupo Socialista. Entonces, no es que nosotros no vayamos a hacer las iniciativas, que las haremos, pero que sabemos que, desde luego, en vista de lo que llevamos ya vivido en los últimos 6 años, sabemos que este Parlamento y el Gobierno no va a responder absolutamente a nada, porque tienen que taparlo. Pero claro que presentaremos las iniciativas y estamos estudiando, pero que les pongo el escenario que hay, porque entenderán ustedes que es muy complicado hacer oposición cuando todos los organismos que deberían estar al servicio de los andaluces están al servicio del señor Moreno Bonilla, precisamente para evitar que se investigue y para evitar que se destape todas estas cosas. Y además digo algo a favor también de los medios de comunicación. Muchas de las cuestiones que se han conocido de la gestión de este Gobierno ha sido porque la han destapado los medios de comunicación. Pues bueno, pues nosotros en primer lugar lo denunciamos, después plantearemos las iniciativas, tengan o no éxito, y bueno, y acabaremos yéndonos a todos esos órganos manipulados y manoseados por el señor Moreno Bonilla. Pero ya me gustaría decirles que el panorama es otro, pero este panorama tampoco es casual, como no es casual todo lo que pasa en Andalucía, ni es casual lo del señor Bravo, ni lo del director general, no es casual. Esto está todo pensado para que aquí no se mueva un papel. ¿O a qué responde que se carguen a 13 interventores de la Junta de Andalucía? 13 interventores, 13 empleados públicos, cuyo único motivo para ser cesados fulminantemente es haber hecho informes que ponían sobre el papel que estos señores habían contratado irregularmente, sin ninguna ley que los amparara. Solución, nos los cargamos, pues como el director general de contratación. ¿Que no me firma un letrado? Pues lo quito y pongo a otro. Y esta es la realidad del señor Moreno Bonilla. Tan educado como es, pero desde luego con unas formas totalmente autoritarias. Claro, para los socialistas andaluces, que Moreno Bonilla, el otro gran falsificador de currículum del Partido Popular, se le está haciendo muy larga esta legislatura. Yo les pueda mostrar el primer currículum que el señor Moreno Bonilla aportó cuando fue diputado en el año 1996 al año 2000, en la 5ª legislatura. En ese primer currículum, que está publicado, porque no está en la página web, pero sí está publicado, las mentiras es muy difícil esconderlas, está publicado en un libro de los 25 años del Parlamento de Andalucía. Ahí aparece la ficha del diputado Moreno Bonilla, donde él miente en su currículum y dice tener una licenciatura que nunca tuvo en Dirección y Administración de Empresas. Mentiras sobre sueldos, corrupción que está presente. Están en perdonarle los impuestos a los ricos, en subirse el sueldo el señor Moreno Bonilla y 269 cargos más, están en forrar a clínicas y hospitales privados, están en los sobresueldos de los consejeros, en fin, ahí está el dinero. Entonces, claro, ¿para qué quiere más dinero el señor Moreno Bonilla? Si además no es capaz de gastárselo porque acaban los años con superávit. En fin, yo hago un balance positivo de un Gobierno de España que, a pesar de tener a la oposición más salvaje e inhumana que ha tenido nunca este país, se sobrepone cada día para seguir peleando, para seguir haciendo leyes, para seguir poniendo encima de la mesa recursos que le faciliten la vida a la gente. Y la prueba más evidente es que, mal que le pese al Partido Popular, miren, la economía de España va bien y hay 22 millones de personas trabajando. ¿Qué hay que hacer más? Por supuesto, pero desde luego no creo yo que el PP de Montoro pueda dar lecciones de lo que es gestionar un país después de lo que hemos visto estos días, donde la gente sufría y el señor Montoro se embolsaba una millonada utilizando al Estado.